Quisiera entonces que tenga su Biblia lista en la carta a los Colosenses que venimos estudiando en el capítulo 2. Y a manera de introducción quisiera dirigirme a las mujeres y préstenme atención en esta ilustración, mis amadas. A ver qué pensarían, como dicen ustedes. La palabra del Señor dice en Génesis que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es un mandato de la palabra para constituir matrimonios. Pero ¿cómo se sentiría usted, mujer, si de pronto con quien usted se va a casar le dijera a usted, bueno, está bien, yo te voy a aceptar como mi esposa, tú vas a ser mi esposa, nos vamos a casar, pero déjame decirte que yo voy a traer una querida, para que esa querida sea como la ayuda de lo que tú no alcances a hacer? ¿Cómo le parece a usted esa idea, mujer? ¿Cierto? Le parece como loca. Yo veo caras como haciendo como, eso ni de fundas. Bueno, déjame decirte que cuando nosotros miramos la Escritura y cuando nosotros contemplamos el cristianismo, encontramos personas que tienen un cierto tipo de pensamiento similar a la ilustración que yo acabo de hacer. ¿Cuál es? Bueno, que Cristo realmente no es suficiente, que Cristo realmente no es lo suficientemente, como dicen, completo, como para llevarme a mí a estar tranquilo y descansar. Entonces, yo creo que está bien yo venir a la iglesia, pero yo creo que yo también puedo tener otras cosas más para llevar a cabo. En la ilustración que te acabo de hacer es similar a lo que estoy comentando y que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Es decir, si tú miras el texto ahí en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 en adelante, te darás cuenta que entre el versículo 8 y el versículo 10 están Cristo más las filosofías, es decir, Cristo más los pensamientos de los hombres. De alguna manera entonces estamos diciendo que yo puedo ser un cristiano, pero yo le puedo seguir poniendo cuidado a todo el pensamiento de los hombres, a las filosofías humanas. Cualquier tipo de persona que pueda llegar a mi vida y me dé un consejo, me dé una sugerencia y todo eso bajo sus propios pensamientos, y no me estoy dando cuenta que estoy recibiendo ese tipo de filosofía. También encontramos entre el versículo 11 en adelante a Cristo más el legalismo, es decir, Cristo no es suficiente y necesito entonces llevar a cabo ciertas obras que me permitan a mí, de alguna manera, entonces cumplir para yo poder sentirme bien conmigo mismo y creer que estoy bien con Dios. Eso hasta el versículo 17. Y en el 18 podemos encontrar entonces, y el 19, Cristo más el misticismo. ¿Sí? Es decir, que yo necesito también realmente acercarme y tener cierto tipo de experiencias extrasensoriales que me permitan realmente sentir de que estoy en conexión con Dios. Y los creyentes de Colosas estaban siendo intimidados por quienes decían que habían tenido una unión con Cristo más plena, más elevada, más amplia y profunda de lo que Cristo por sí solo podía dar. Es decir, tú vas a una iglesia cristiana, o ellos estaban ahí como iglesia en Colosas, pero los falsos maestros les estaban diciendo, tienes que prestar atención también a otras cosas. Y esto es lo que se conoce como los místicos. Los místicos afirmaban haber tenido una interacción con seres angelicales por medio de visiones y otras experiencias místicas. A lo que Pablo dijo entonces, y quiero que me acompañes allá, a el capítulo 2, versículos 18 y 19. Sin embargo, permíteme y acompáñame desde el versículo 16 para entrar en el contexto. Dice la palabra desde el versículo 16, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo
y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Versículo 20. Si ustedes han muerto con Cristo los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñame a orar, por favor. Padre, queremos darte gracias, amado Dios, en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Tenemos el privilegio de abrir tus santas escrituras, Señor, y poder ver cómo tú, Señor, hablas a nuestra vida, nos enseñas y nos afirmas también en todo lo que tú has llevado a cabo. Nuestro ruego y nuestro clamor, Señor, es que hoy los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor, para que nosotros podamos comprender de la suficiencia de Cristo, de la plenitud de su obra llevada a cabo, en la cual cada persona que ha confiado en Jesucristo y ha puesto su esperanza en Él y solamente en Él, verdaderamente, Señor, ha sido justificado de manera completa y perfecta, y asimismo, Señor, puede descansar en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y toda la gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Como lo estaba mencionando, realmente el problema era que se había metido el misticismo, y los místicos afirmaban, como ya lo mencioné, haber tenido una interacción con seres angelicales, y esa experiencia había sido por medio de visiones y de otras experiencias místicas. Ahora, el problema, mis amados, es que el misticismo todavía sigue vivo. Todavía utiliza intimidación espiritual para rebajar a los no iniciados, es decir, están como en una esfera o en un nivel más alto, y entonces lo que hace es llevar a que los otros se rindan a ellos y los vean realmente como seres especiales que se encuentran en otro nivel. Hoy en día, realmente, aquellos que dicen haber tenido visiones celestiales, experiencias sublimes, y casi siempre con hacer alarde de lo que han visto, lo que están haciendo es que se hinchan de nociones vacías y usan sus afirmaciones para intimidar a otros a fin de que los consideren como espirituales. O no sé si usted ha escuchado la palabra super espiritual. Uy, esta persona es super espiritual. Esta persona como que, uy, no, es algo, mejor dicho, a mí me encanta hablar con él porque, o con ella porque hablan de una manera tan espectacular. Pero déjenme decirle, iglesia, que Pablo realmente escribió a los creyentes de Colosas: ese tipo de misticismo es producto de una mente, escúchalo bien, orgullosa y no espiritual. Aquellos que los siguen han dado la espalda a la suficiencia en Cristo, quien por sí solo produce la verdadera espiritualidad. Es decir, cuando una persona presta atención a este tipo de misticismo de personas que han tenido ciertas experiencias, como ya lo he mencionado, y visiones y todo eso, entonces esas personas, si son cristianas, lo que han hecho es darle la espalda a la suficiencia en Cristo, a no confiar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad no consiste realmente, iglesia, en observar normas externas, sino en gozar de una relación íntima con Jesucristo. Eso es lo que cada persona que se considere creyente, que confía en Dios y que ha puesto su confianza en Él, su esperanza, tenga una comunión íntima con Él. El creyente necesita verdaderamente comprender
que al pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está unido y su crecimiento depende del poder de Dios y no de los hombres. Es por eso que en esta mañana vamos a ver dos realidades de la unión con Cristo. Dos realidades. Número uno, lo primero que vamos a ver es que no se necesita ninguna intervención humana para disfrutar de la gracia. Y lo encontramos aquí en el versículo 18. Y número dos, el crecimiento del cuerpo proviene únicamente del poder de Dios. Esas son las dos realidades. Vamos a mirar la primera. La primera realidad es que no se necesita ninguna intervención humana para disfrutar de la gracia. Y quiero que me acompañes ahí en el versículo 18. Observa que el versículo 18, Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosas, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Y al parecer todos los místicos colosenses decían que todos los que no tuvieran ese tipo de visiones esotéricas como ellos, o que no compartieran sus doctrinas, quedaban descalificados de obtener el premio de la verdadera espiritualidad. Es decir, si tú no has tenido una visión, entonces tú no tienes el verdadero premio de la espiritualidad. No eres espiritual, eres más bien un carnal. Si tú realmente no has tenido una experiencia angelical, entonces tú no eres una persona espiritual. Imagínese ese tipo de enseñanza. ¿Y cuántas personas en aquella época creyéndoselas? Sin embargo, lo interesante es que ellos mismos, aquellos que enseñaban eso, eran quienes estaban descalificados. Acompáñame un momento a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Observa lo que Pablo menciona. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, Pablo tenía mucho cuidado de terminar enseñando lo que verdaderamente no era. El misticismo, que es una palabra que de pronto para nosotros no es tan común, prevalece hoy en día en el movimiento carismático, es decir, donde nosotros más observamos el misticismo es en el movimiento carismático, en las iglesias que se conocen como de corte carismático o para una mayor comprensión pentecostales, iglesias pentecostales. La noción de fe que tiene el misticismo moderno realmente rechaza el efecto de la realidad y la racionalidad. ¿Cómo o por qué? Al ponerse en guerra contra la razón y la verdad, está en conflicto directo con Cristo y con las Escrituras. Es decir, a no observar la Escritura, a no mirar la Escritura realmente con la razón y en la verdad. Es decir, la Escritura y la suficiencia de Cristo. Entonces ellos están en un conflicto directo con Cristo y con las Escrituras. Es decir, le dan más seguridad y más énfasis a las experiencias. Como ya lo mencioné, experiencias extrasensoriales, experiencias angelicales, visiones, sueños. Encuentro personas que todavía, pastor, tuve un sueño, se lo voy a contar, a ver, ¿usted qué me dice de ese sueño? Lo que pasa es que a veces uno contesta y le dicen, pero no sea tan grosero, déjeme contarle primero el sueño. No, no me tienes que contar un sueño. El tiempo es valioso como para ponerse a escuchar unos sueños que no tienen absolutamente nada que ver, pero donde la gente vive pensando en que yo tuve un sueño. ¿Qué me quiere decir el Señor? Bueno, si no estás en relación con la palabra, pues no te quiere decir absolutamente nada. Ese es el punto. Ahora, el problema de esto es que el misticismo se ha esparcido rápidamente. ¿Y por qué se ha esparcido rápidamente? Si nosotros fuéramos una congregación de sueños, de visiones, de comunión con los ángeles, créame que aquí nos estaban haciendo fila. Una iglesia peligrosa hoy en día, que no es una iglesia sino es una secta, se llama
Iglesia Internacional de Jesucristo Ministerial. Y me atrevo a dar el nombre porque la gente no puede seguir siendo engañada y enseñada y ver cómo la gente hace fila para que les profeticen, para que les den sueños y visiones, les revelen los sueños y las visiones. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos lugares así? Ese es solo un ejemplo de las muchas iglesias. Bueno, porque realmente están buscando algo más. Es decir, ellos buscan algo más, algo mejor, algo más rico, algo más fácil, algo rápido y fácil para sustituir una vida de obediencia a la palabra, de cuidado, de disciplina y de relación con Dios. La relación con Dios es algo que nos demanda un esfuerzo, que nos demanda un sacrificio. El estudiar la palabra, el meditar en la palabra, el obedecer la palabra. Cada vez veo más personas que viven como con el nombre de cristiano, con su denominación, pero no obedecen a la palabra. Su comunión con el Señor es casi cero. Pero no importa porque estamos en la gracia. Obediencia mucho menos, ¿sí? Disciplina de la palabra de Cristo tampoco la hay, pero no importa. Y además, dado que hay tantos que no tienen certeza de la suficiencia de Cristo, de lo que está en Cristo, de lo que nosotros somos en Cristo, como Pablo lo está mencionando aquí a la iglesia de Colosas, entonces el misticismo lo que ha hecho es que ha atrapado a muchos cristianos desprevenidos, personas que son cristianas, pero los ha cogido desprevenidamente. Y así ha llevado una buena parte de la iglesia hacia un inframundo peligroso realmente de confusión y de falsas enseñanzas, donde la gente está buscando más eso. Ahora quiero que prestes atención a la escritura y mira lo que dice Pablo aquí. Y es importante, ¿por qué? Porque el versículo 18 dice, nadie los defraude de su premio. Nadie. ¿Sí? Pero cuando nosotros miramos en el contexto, observa que en el versículo 16 Pablo había hecho la misma expresión. El versículo 16 Pablo dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. Y recuerda que ese nadie está en relación con nada, con alguien, con alguno, con ninguno. Podemos decir cualquiera de esos términos. Si dice nadie, entonces es alguien, nadie es alguno, o puede ser ninguno realmente. O sea, lo que está haciendo aquí Pablo cuando menciona ese nadie, está haciendo una afirmación de que excluye ilimitadamente, persona, cualquier tipo de persona, sin determinar la clase ni el número. O sea, en pocas palabras o parafraseándola, podemos decir, ¿sabe qué? Ninguno, nadie en absoluto. Es a eso a lo que se refiere. Y me encanta, encontré en una versión bíblica que cuando Pablo termina aquí el versículo 17, en su parte final, cuando él está hablando de que las cosas que solo son sombra de lo que había de venir, está haciendo referencia a Cristo Jesús, refiriéndose a todo lo que los legalistas querían imponer. Y aquí en nuestra versión dice, pero el cuerpo pertenece a Cristo. En esa versión dice, pero la realidad es Cristo. La realidad se halla en Cristo. Y me encantó cómo es. Permítame, le leo los versículos, final del versículo 17 y el versículo 18 en esta versión. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufaman de fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Y me encantó esa versión porque realmente nos deja ver que cuando Pablo está diciendo nadie los defraude de su premio, les está diciendo nadie les quite la realidad que se halla en Cristo. Es decir, nadie les quite que verdaderamente usted, si es un creyente, nacido de nuevo, regenerado por el poder del Espíritu Santo, entonces usted debe saber que es suficiente con la obra que Cristo llevó a cabo. Es decir, en la suficiencia de Cristo. No necesita agregarle más.
Podríamos decir entonces, como la ilustración de la introducción, mujer, le puedes decir a ese hombre con el que te ibas a casar, si te dice que debe traer a la querida, dile, ya, yo necesito un hombre que sea suficiente, no más. Algunos me miran como, ¿de qué está hablando? Pues se perdieron la introducción. Ese es el punto, mis amados. Esa es la cuestión que nosotros tenemos que mirar aquí, porque Pablo, cuando está diciendo nadie, y es interesante porque muchas veces vivimos del qué dirán. Estamos pensando en que lo que otro me diga. Si otro me dice que me mueva, entonces me muevo. Si alguien me dice que me vaya, pues entonces me voy. Si alguien me mueve mi piso, entonces yo como que siento que me caigo. Porque todavía no sé quién soy. No sé quién realmente soy como cristiano. Pero Pablo está aquí mostrándole precisamente a la iglesia en Colosas, tanto en el versículo 16 como en el 18, nadie. Nadie. Y es bien interesante porque cuando Pablo utiliza acá, nadie los defraude, la palabra defraudar es katadabreu, que significa condenar o juzgar, es decir, nadie lo engañe, nadie lo condene o nadie lo juzgue. Y nosotros no podemos tomar a la ligera esta porción de la Escritura, porque así como Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosas, ustedes verán si se dejan, voy a parafrasearle un poquito, si se dejan mover el piso. Usted mira a ver si lo quieren correr de aquí de la iglesia. Porque acuérdate que en el contexto los falsos maestros lo que querían era venderles la idea, hacerles creer, secuestrarlos, como dice el versículo 8, miren que nadie los saca cautivos, acuérdate esa palabra cautivo, es secuestrar, que nadie los cautive por medio de la filosofía. ¿Y cuánta gente es cautivada hoy en día? ¿Cuánta gente se deja llevar porque no estamos haciendo esto, no estamos haciendo aquello, y mejor, ¿sabes qué? Muévete por este lado. Pero Pablo está mencionando acá y les dice, nadie los defraude. Es decir, nadie los condene o los juzgue. Esa palabra en el griego, defraudar, katadabreu. ¿Sí? De tal manera, observe que él dice, deleitándose en la humillación, en su propia humillación. O sea, como mostrándole tan humilde que es esta persona. ¿Sabes una cosa? Pablo se lo advirtió a la iglesia de Éfeso cuando le escribió a Timoteo y le dice, ten presente que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos enseñando cosas que no son. Pero para que nosotros comprendamos un poco mejor acerca de ese conflicto del misticismo, el tipo de misticismo el misticismo es una religiosidad. Esa es la palabra cuando encontramos a alguien como religioso, que un teólogo definió el misticismo de la siguiente manera, abro comillas. El misticismo podría definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. Continúa. Es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano y de los sentidos naturales. Busca la verdad en las sensaciones internas, tales como los sentimientos, la intuición más que en la información objetiva, observable y externa. En pocas palabras, cierro comillas, es como cuando alguien llega y dice, pero yo no siento aquí el Espíritu Santo. No sé, no me ha erizado. Es que no es hermana de Amparo Grisales, debe ser. Pero ese es el punto, ¿sí? O sea, como que los sentimientos, la intuición, como que debemos tener algún tipo de sentimiento porque como que no se siente aquí, no se percibe. Y en realidad lo que Pablo está mostrando es que los falsos maestros estaban haciendo alarde de una unión mística con Dios. Es decir, estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy en un nivel, en un estado donde tengo una sensibilidad para hablar con Dios que no te imaginas. Y por supuesto, no faltaban los incautos que... ¿En serio? Sí. Déjame decirte que el Señor me ha mostrado. Es que el Señor me puso en un sueño. Ese era el tipo de falsos maestros
que estaban haciendo alarde de lo que Pablo dice aquí, observa, deleitándose en la humillación de sí mismo. Es decir, es que yo soy tan humilde que no te imaginas cómo Dios me habla. ¿Sí? Y lo que Pablo está haciendo aquí entonces es que exhorta a los colosenses, a la iglesia de Colosas, a no permitir que alguno de estos falsos maestros los privara del premio. Observa que dice, nadie los defraude. En otra versión que de pronto tú tengas ahí, dice que nadie los prive de su premio, deleitándose en la humillación, los prive. Pero esto está en relación con el versículo 8, la parte final, el versículo 17, en la parte final que les dije, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O, como lo leí en la otra versión, la realidad es Cristo. Es a eso a lo que se refiere Pablo cuando dice que nadie los prive de su premio. ¿De cuál premio? Bueno, pues ahí el término premio. ¿Qué premio tenemos nosotros? Bueno, el Señor nos bendijo en su gracia. ¿Para qué? Para disfrutar de la obra de Cristo. Pero Pablo le está diciendo, pues, bueno, la realidad es Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es mejor que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de todo lo que había que llevar a cabo. Bueno, Él ya lo cumplió, Él ya lo hizo, Él ya lo efectuó. Entonces lo que Pablo está diciendo es, nadie los prive a ustedes de esa realidad, de ese premio. Ya no tienes que hacer nada. Tú y yo, iglesia, si somos la iglesia del Señor, no tenemos que hacer absolutamente nada. Sin embargo, lo tremendo, mis amados, es que los herejes pretendían actuar como árbitros. No, yo no sé chiflar muy bien. El pitico, ¿sí? Como pare, haga esto, no haga esto, muévase aquí. Sí, eso está bien, no está bien. Mira que todo el contexto nos marca que realmente la situación era tremenda. Recuerda que desde el versículo 8 hasta el 23 encontramos el corazón de la epístola. Es decir, la preocupación más grande de Pablo era que los falsos maestros se introdujeran en una iglesia tan bonita como la de Colosas, que había confiado en Jesucristo para moverles el piso y sacarlos. ¿Sacarlos de qué manera? Pues como incautos, creyendo que tenían que cumplir con las normas, ya lo hablamos, con el pensamiento filosófico, con la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, ¿sí? Que también necesitaban circuncidarse, según lo que le mencionan acá, que realmente deben guardar la comida, como lo dice en el versículo 16, cuando habla de que hay unos jueces. Entonces, ojo con la comida y la bebida, ojo en cuanto al día de fiesta o la luna nueva o el día de reposo, y así sucesivamente, y encontramos cualquier cantidad de personas en todo esto. Pero aparte, no quedando contentos con eso, entonces ahora entra la parte del misticismo. Ese misticismo que, como ya lo he venido mencionando, está en relación con las experiencias extrasensoriales, visiones angelicales, revelaciones de sueños y todo este tipo de cosas. Y como ya lo mencioné, estos herejes pretendían actuar como árbitros espirituales que reprobaban a los colosenses por no guiarse según sus normas. Ya expliqué el corazón de la epístola acá en lo que les dije. Entonces, la humildad de esos herejes colosenses era una falsa humildad. Porque como bien usted y yo conocemos, la verdadera humildad es aquella que tiene presente el creyente cuando reconoce su condición caída y pecaminosa frente a un Dios tan santo, apartado y separado, de tal manera que es indigno de pensar que es mejor que otros. Pero estos herejes estaban pensando que ellos eran mejores, que ellos eran más humildes realmente que aquellas personas. ¿Sí me comprenden? Es decir, como en nivel, mira, tú estás en un nivel más bajo. Como decir, si yo estoy aquí en esta tarima y te puedo mirar y puedo decir, bueno, ustedes están en un nivel más bajo. Yo estoy en un nivel espiritual mucho más alto. Eso era lo que querían hacerle pensar a las personas. Y esto realmente afectando la humildad
hacían ver realmente que su supuesta humildad no era más que un detestable orgullo. Porque observe una persona en una actitud cuando mira a las demás y siempre se ve como alguien más orgulloso. Alguien que tiene algo especial, como que Dios, como que tiene una relación más grande con Dios. Pero Pablo nos deja ver que ese no es la verdadera humildad. Acompáñame un momento, por favor, ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, y observa lo que Pablo dice a la iglesia en Colosenses. Entonces ustedes, ¿quiénes? La iglesia, como escogidos de Dios, santos y amados, versículo 12 del capítulo 3, revístanse de tierna, ¿qué? Compasión, que es la misma palabra misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esa es la verdadera humildad. Esa era la que Pablo estaba enseñando. Revístanse, dice Pablo, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. A mí me sorprende ver tantos que llaman y dicen que son humildes, pero no pueden soportar a otros. Son muy espirituales, realmente, como para llegar a aceptar a otros. Ahora, mira que Pablo en otra carta también lo dejó ver, en varias, pero Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo deja ver el tipo de humildad. Observa, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Capítulo 2, versículo 3 de Filipenses, solo te devuelves un libro, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso es lo que Pablo está mencionando. Considere a los demás, dice el apóstol Pablo acá, sino que con la actitud, actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Sabes qué? Considera a esa persona como superior a ti. Ok. Si lo parafraseáramos un poco más, ¿sabe qué? Le está diciendo, ¿sabes qué? Sírvele a esa persona. Sírvele. Si la consideras como superior a ti mismo, sírvele. Que no la pasas, sírvele. Que no la aceptas, sírvele. Pero en el caso del misticismo ellos no aceptaban eso. ¿Por qué? Porque observa que Pablo está diciendo que ellos se deleitaban en la humillación de sí mismos. O sea, es que tú no te imaginas lo humilde que soy yo. Y por eso yo tengo una relación tan especial con Dios, que Dios me hace sensible y puedo percibir muchas cosas en las personas. Es más, a mí se me acerca alguien y como que le percibo su energía. Y la gente, ¡wow! Maravilloso. Pero observa lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Mira la expresión de Pablo. Tales cosas, versículo 23 del capítulo 2 donde estamos. Tales cosas tienen la apariencia de sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen ¿de qué? De valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? Si te comes el cuento de que esa persona es súper espiritual, te estás engañando a ti mismo, porque carecen de valor contra los apetitos de la carne. O sea, esa persona es tan pecadora como usted mismo. Entonces no le coma cuento de que es súper espiritual. Qué tremendo. Porque el verdadero humilde recuerda que siempre va a estar mirando su propia condición. Se va a mirar a él mismo frente a Dios. La verdadera humildad siempre me lleva a mirarme a mí mismo frente a Dios. No a mirar al otro, no a juzgar al otro, no a condenar al otro, sino a juzgarme a mí mismo. Ahora, el problema de estos falsos maestros, de estos herejes, aparte de practicar la falsa humildad y la adoración a los ángeles, observa, porque es que ellos, dice, en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, ellos adoraban a los ángeles, ellos afirmaban tener una comunión con los ángeles y que los ángeles les revelaban cosas a ella.
Pero cuando tú vas y miras el contexto de la Escritura, en la parte canónica, te darás cuenta de que Dios prohíbe que se adore a un ángel. Pero observa que estos falsos maestros tenían una adoración a los ángeles. Recuerda que aún Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando ve, ¿sí?, la revelación y se postra delante del ángel, ¿qué le dice el ángel? No hagas eso, levántate porque yo soy uno igual a ti, le dice. El misticismo, encuentras a personas que hoy en día te dicen que yo tengo mi propio ángel. Y él me cuenta, y él me habla. Y hay gente que le fascina eso. Hemos encontrado hombres que han escrito libros, ¿sí?, acerca de los ángeles. Hombres que se hacen llamar cristianos y cómo realmente deben prestarle atención a todo esto. Pero no vale la pena centrarnos a buscar algo más profundo como lo que nos está mencionando la Escritura acá, de esa adoración a los ángeles, que es claro que cuando está hablando de una adoración que no es a Cristo, ya inmediatamente yo tengo que pensar, esto no tiene sentido, si comprendo la Escritura, porque sé que la Escritura me prohíbe adorar a alguien diferente a Cristo. Y entonces, no solamente la adoración a los ángeles, sino que los falsos maestros declaraban haber recibido visiones, observa, mira, basándose en las visiones que han visto. Mira, el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor me mostró. Y la gente, ¡oh! Dame más, dame más, dame más. Eso es como cuando en el mundo uno no conocía al Señor y uno iba a que le leyeran las cartas. Y uno era como, ¡oh! Yo fui uno de esos realmente. Más. O el tarot, la mano, el cigarrillo, el chocolate. Bueno, y cualquier cosa que usted se quiera imaginar. Esa es toda, miren ese tipo de misticismo similar a toda la porquería y la basura del mundo. Y Pablo está mencionándolo aquí en cuanto a visiones de lo que han visto esos falsos maestros. Como muchos herejes y falsos cultos a los que hemos visto a través de los siglos, a lo largo de los siglos, se ha pretendido apoyar en aberrantes enseñanzas de visiones que alegan haber experimentado. Y la gente se atreve entonces a decir, bueno, ¿y qué hay aquí? ¿Qué hacen aquí de más? ¿Qué hacemos aquí de más de qué? De estudiar la Escritura. ¿Quieres algo más? ¿No te parece suficiente con estudiar la Escritura? No, porque es que la gente quiere algo más. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Y déjenme decirles, que algunos de los peores excesos del movimiento carismático en nuestros días se derivan en todo este tipo de visiones, a los que la gente hoy en día está buscando. He visto personas que tal vez les gustaba un lugar como estos, pero después me enteré que también asistían a otros lugares de esos. Entonces les gustaba como combinar las dos. Eran como Cristo y algo más, Cristo y la filosofía, Cristo y el legalismo, Cristo y la religiosidad, Cristo el misticismo. Pero lo que nosotros necesitamos comprender, iglesia, es que no hay necesidad de revelaciones adicionales ni extrabíblicas mediante visiones y sueños. Porque si tú miras en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Dios habla es a través de su Hijo y la Escritura nos revela al Hijo. Y Pablo lo que estaba haciendo acá era alertar a los colosenses a no sentirse intimidados por las declaraciones de los falsos maestros. Un falso maestro es aquel que llega y se te acerca y ¿no has hecho tal cosa? ¿No has visto que aquí no hacen tal cosa, esto o aquello? Como que no te han dado más.
Y nosotros caemos peligrosamente en ese tipo de misticismo. Como que yo no siento sueño, no me llegan revelaciones y yo veo que a otros les llegan revelaciones. Pero lo que no comprendemos, como pasaba aquí en la iglesia de Colosas, es que lejos de ser la élite espiritual que pretendían, estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal. Observa en el mismo versículo 18 que Pablo dice, envanecidos sin causa por su mente carnal, o sea, únicamente lo mundano. Y quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios, devuélvete un poco, unos 2 libros, y vas a encontrar Primera de Corintios, el capítulo 4, observa, Pablo no la tenía fácil, Pablo estaba en problemas, habían hombres que se habían colocado como jueces dentro de las iglesias, y voy a leerlo en el contexto para que lo podamos observar bien. El punto central es el 6, pero déjame leerte desde el versículo 1 del capítulo 4. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ojo a lo que Pablo está mencionando acá. Nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, dice Pablo, está hablando de él, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Se dan cuenta que Pablo estaba siendo juzgado por hombres? Y entonces él dice, es de poco. ¿Sí? De hecho, ni aún yo mismo me juzgo. Versículo 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Y mira lo que dice luego en el versículo 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ten cuidado de convertirte en juez. Ten mucho cuidado de convertirte en llegar a juzgar a otro en su condición de su espiritualidad. ¿Sí se dan cuenta, mis amados? Además, Pablo, en lo que está mencionando acá, de que envanecidos sin causa por su mente carnal, su mente es a todas luces la mente de la carne, lo que Pablo está diciendo, la actitud o disposición de un corazón y mente aparte de la gracia que regenera. Es decir, cuando se cae en una condición como esa, no se está teniendo en cuenta la gracia de Dios. Observa lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, por favor. Romanos 8, 7, observa. Romanos 8, 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Acuérdate que Pablo dice aquí en Colosenses 2, 18, envanecidos sin causa por su mente carnal. Entonces en el Romanos 8, 7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne. ¿Y te acuerdas por qué era lo que estaba pasando? Ellos tenían hinchada la mente. O sea, ellos creían que, wow, no, sabes que yo soy súper espiritual y yo realmente puedo percibir lo que está sucediendo en un lugar como estos. Y ustedes necesitan realmente de lo que el Señor me revela a mí. Wow, imagínense ese tipo de maestros. Entonces dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Realmente la palabra de Dios no los mueve a ellos. ¿Por qué? Porque la actitud o disposición de un corazón y mente, aparte de la gracia que regenera, realmente es la mente de la carne. Pero la carne es enemiga de Dios. Y era un peligro para
la iglesia de Colosas lo que estaba pasando. Estos hombres tenían un orgullo, mejor dicho, les hubiera caído de perlas la conferencia del orgullo que vamos a llevar nosotros a cabo. Nosotros tenemos mucha oposición por una conferencia como esa del orgullo. Estoy hablando desde el término espiritual, porque nos caería a todos. Estos hombres eran culpables de orgullo espiritual, de un orgullo espiritual desmedido. ¿Por qué? Porque carecían de cualquier respaldo del Espíritu Santo. ¿Y por qué carecían de cualquier respaldo del Espíritu Santo? Porque ellos pretendían ir más allá de las enseñanzas de Cristo. Cuando tú y yo nos salimos de las enseñanzas de Cristo, lo que la palabra nos está diciendo, estamos tomando la misma posición de un falso maestro, de un hereje. Segunda de Juan, capítulo 9. ¿Sí? Quiero que me acompañes allá, a la epístola de Segunda de Juan, hacia el final, antes de Apocalipsis, en Segunda de Juan, capítulo 9. Observa lo que Juan escribe. Juan dice, Segunda de Juan 9, versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué? No tiene a Dios. Y es tremendo porque unas veces encuentra falsos maestros, los desenmascara y la gente, que es lo primero que dice, ¿por qué te atreves a juzgar a las personas? Porque no piensan como tú. Porque no tienen lo mismo. Mira, lee lo que dice la Escritura. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y observa que Pablo, ahí finalizando el versículo, después de decir que sin causa por su mente carnal, el que dice, observa que dice, pero no haciéndose a la cabeza o aferrándose a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿cierto? Observa el versículo 18 del capítulo 1, lo que nos dice la Escritura. Versículo 18 del capítulo 1 aquí en Colosenses. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. Y Pablo está haciendo aquí referencia a Cristo. Usted mismo lo ha mencionado. Entonces Pablo dice, no se asieron a la cabeza, es decir, no les interesa estar conectados con Cristo, que es la cabeza, y que nutre todo el cuerpo, para pensar cómo vivir, cómo actuar, y cómo realmente obedecer a la Escritura. Y es acá bien interesante porque observa que esto nos conecta con el segundo, con el segundo punto acá, ¿sí? En cuanto a la unión con Cristo, obsérvalo, y es el versículo 19, el crecimiento del cuerpo proviene únicamente del poder de Dios. El crecimiento del cuerpo proviene únicamente del poder de Dios, observa, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que ¿qué? Que es de Dios. Recuerda que el problema que estamos viendo acá era que esos falsos maestros se mostraban como que, mira, yo soy como que estoy en un nivel más alto que tú. Y Dios me da visiones. Y yo tengo una comunión con los ángeles que me revelan cosas y adoramos a los ángeles. Eran los falsos maestros, ¿no? Mira, ¿sabes qué es similar a cuando alguien se presenta como su sensei? ¿Han escuchado la palabra? Sensei. Como el maestro, al que tienes que escuchar, al que tienes que seguir. Como que tu vida depende de esa persona y te la pasas tanto con esa persona. Es que yo quiero hablar con fulanito, con sutanita, porque no te imaginas, mira, me da una paz esa persona. Es que es algo maravilloso. Yo puedo durar horas y horas hablando con una persona. Mira, ¿sabes una cosa? Ten mucho cuidado. Puede ser cualquiera o es que a mí me gusta escuchar un expositor bíblico. Puede ser muy bueno el expositor bíblico, pero él no es Dios. Y nosotros necesitamos tener esa comunión con Dios.
por medio de Jesucristo. Observa que cuando Pablo dice que no se aferró a la cabeza, o no haciendo, se dice acá el texto, de la cual todo el cuerpo, que es la iglesia, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¡Wow! Si no se crece es porque no estás conectado de la manera correcta. Voy a leértelo en la versión que tomé, que me gustó mucho porque da la idea. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza, dice esta versión. Por la acción de esta, o sea, de mantenerse unido a la cabeza, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Qué interesante, ¿sabes una cosa? La palabra es tan preciosa que está diciendo, ¿quieres crecer? Tú tienes que formar parte de una iglesia. Tienes que estar unido a un cuerpo local, ahí, para crecer. Y ¿sabes qué? Si esa iglesia no está creciendo es porque tú mismo también la estás afectando. Es lo que está diciendo. Porque observa que dice no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Aquí no se está hablando en el contexto exegético a quién, a esos falsos maestros. Y Pablo dice por la acción de esta, es decir, de estar unido a la cabeza, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Es decir, que Cristo es en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es en Cristo porque Cristo es la cabeza. Y es en virtud de quien todo el cuerpo realmente se puede nutrir y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos. El crecimiento espiritual, iglesia, es el resultado de la unión con Cristo. Una iglesia que verdaderamente comprende que está unida por Cristo va a crecer de manera correcta. Una iglesia que piensa que realmente es como rueda de bicicleta suelta a cada creyente, ¿sí? Y yo hago lo que quiera, lo que a mí me parece o algo así, entonces pues no va a crecer, porque siempre se va a ver en lo personal. Yo creo, a mí me parece, yo pienso que tal cosa, pero mira lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Observa lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, escúchalo bien, nada podéis hacer. Y Dios ha establecido la iglesia, ha establecido el cuerpo, para que Él se nutra, esté asido a la cabeza, es decir, esté pendiente, mirando lo que la cabeza dice, y la cabeza está demandando, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo conocemos lo que Cristo está demandando? Por su santa palabra. Entonces, iglesia, en el ser humano debemos saber que existe la tendencia de pasar de la objetividad a la subjetividad, de apartar los ojos de Cristo para ponerlos en la experiencia. Acuérdate, yo creo, a mí me parece, es que yo el otro día estaba pensando, es que me llegó como una visión, y, uy, usted no se imagina. Y la gente, sí. Pero déjame decirte que esto ha sido siempre el motivo de intimidación para los creyentes débiles y una amenaza para la iglesia. Es cuando uno se da cuenta y uno dice, la iglesia es frágil. Esta no es una iglesia sólida. ¿Cuándo? Cuando se dejan intimidar. El creyente débil, como que me movieron el piso. Y es una amenaza para la iglesia. Ese es un tipo de misticismo que encontramos hoy en día, como ya lo he mencionado. Y déjame compartir contigo eso. En el siglo XVI, cuando se produjo una intimidación de la tendencia mística de los carismáticos en aquel siglo, en la época de Lutero precisamente, el gran reformador se mostró enérgico con ellos.
Y aferrándose realmente a la revelación bíblica, a lo que Dios había revelado en su santa palabra, a la suficiencia de Cristo y a su lugar central y soberano, que no se dejó mover el piso, este hombre se mantuvo firme. En particular, precisamente, a los seguidores de Thomas Mercer y los anabaptistas radicales, estos hombres conocieron gran importancia a la obra y los dones del Espíritu Santo. Es decir, ellos le dieron toda la credibilidad a los dones y a la obra del Espíritu Santo. Y entonces entraron en un conocimiento místico en aquella época. Y escúchalo bien, su exclamación en aquella época expresaba las experiencias por encima de la palabra de Dios. Y ellos decían, el Espíritu, el Espíritu. Y Lutero le respondía, no iré a donde su Espíritu los conduce. Era una batalla, era una pelea. Hoy en día, vaya que alguien se para así de firme y le van a decir, oye, tú no tienes amor con las personas. No. Oye, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta que están entrando en algo místico, extrasensorial. En un momento de la historia ahí en el siglo XVI, cuando se les concedió una entrevista con Lutero a estos anabaptistas y a estos seguidores, ellos exclamaron entrando hacia donde estaba Lutero y lo decían así, el Espíritu, el Espíritu. Y Lutero, como gran reformador y con carácter, no se sintió impresionado, dice la historia. Y por el contrario, este hombre vociferó, abofeteó su espíritu en la nariz. Él no tenía problema. Él sabía que la suficiencia de la Escritura en la revelación era Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia, al igual que los colosenses, no debemos sentirnos intimidados por quienes añaden otros requisitos aparte del conocimiento de Cristo y su palabra, en la búsqueda de una aparente madurez espiritual. Iglesia, déjame decirte que Cristo es todo suficiente, pues todas las cosas, como lo declaró Pedro en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su poder, mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, ¿en dónde está el problema? El problema con esta clase de individuos, llamémoslo así, del misticismo, una amalgama de visionario, de filósofo, de ritualista, de adorador de ángeles, de ascetista, es que está apoyándose en las cosas que ha visto y no se está aferrando firmemente en la cabeza que es Cristo Jesús, es decir, no se aferra a Cristo. Lo que podemos ver es que falla al no darse cuenta de que Cristo es todo suficiente para la salvación, que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Él. Recuerda ahí, Colosenses 2:3, obsérvalo, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hablando de Cristo, versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, dice Pablo. Completos en Él. Estamos completos, quienes hemos confiado en Cristo. Entonces podemos decir que es evidente que toda la iglesia debe su crecimiento a Cristo. Permíteme decirte, iglesia, y quiero que prestes atención a esto para ir al final. Dios nos dice en su palabra que Él escogió lo peor de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio y al inteligente. No olvides que si tú y yo estamos en los caminos del Señor, podríamos decir que Dios escogió de lo peor. Y no tenemos para mirarnos el uno al otro, si somos más espirituales o menos espirituales. La iglesia no necesita ni debe buscar otra fuente de poder para vencer el pecado o para creer en el conocimiento, virtud y gozo. Déjame decirte esto, como el cuerpo humano
que bien lo conocemos, cuando está debidamente bien sostenido y unido por las coyunturas y los ligamentos, que es lo que conocemos como los tendones y los músculos y todo eso, realmente la iglesia del Señor experimenta un crecimiento normal. Así que nosotros debemos tener en cuenta que cuando cada uno de sus miembros, escúchalo bien, soporta y mantiene un estrecho contacto el uno con el otro, entonces proseguirá bajo el cuidado alentador de Dios, de gracia en gracia y de gloria en gloria. Si algún día vas a ir a leer 1 Corintios 12, no lo leas simplemente como algo sencillo, sino piensa en que Pablo ilustró el cuerpo, donde dice que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, que Dios ha dado dones, como el Espíritu los quiere repartir, pero todos están en un solo cuerpo. Solamente cuando sus propios miembros soportan y mantienen ese estrecho contacto el uno con el otro, entonces podemos decir que estamos creciendo. Efesios 4:16, y quiero terminar con esto, mis amados. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, le dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando alguien dice, es que aquí no hay amor, el primero que está fallando es esa misma persona que está expresando que no hay amor y que está manifestando un tipo de espiritualidad superior a lo de los demás. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Agradecidos contigo por tu Santo Espíritu que nos guía, Señor, a comprender y entender, Señor, la necesidad de estar mirando a Cristo Jesús como suficiente, como el Todopoderoso, para nosotros seguir firmes adelante, Señor, y crecer en el conocimiento santo tuyo. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.